Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. El tema del día de hoy es logaritmos. Y ustedes dirán, Miss, ¿qué es logaritmo? Es una operación inversa a la potenciación. Nosotros tenemos aquí una forma general de expresar ¿no? la potencia. Tenemos la base, el exponente y el resultado, que se llama potencia. Tenemos un ejemplo aquí. 5 elevado al cuadrado, nosotros sabemos que 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Y si reconocemos los elementos, 5, base, exponente, resultado. ¿Y cómo convertimos esta potencia a logaritmo? Miren, a ver, coloco logaritmo de 25 ¿en base qué? ¿En base qué? En base 5. Y se escribe pequeño. ¿Es igual a qué? A 2. ¿Listo? Ahora quiero que observen lo siguiente. Vamos a reconocer. Esta es la base que está aquí. El 25 es el resultado y la igualdad viene a ser el exponente. Entonces, esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Base, resultado y este es el exponente. O si no, lo voy a colocar aquí. Este es el exponente, esta es la base. Y prácticamente vendría a ser la potencia o el resultado, potencia. ¿Listo? Bien. Y si es que entendemos de esta forma, vamos a poder trabajar. Primeramente, para poder trabajar el tema del logaritmo, nosotros tenemos que dominar las propiedades de los logaritmos. Y la primera propiedad dice el logaritmo de la base. Dice, logaritmo de b en base b es igual a 8. Quiere decir, jóvenes, miren aquí, les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos logaritmo de 8 en base 8 es igual a 1. Debemos de tratar de lograr en las operaciones tener esta forma. Y si son iguales, el resultado con la base automáticamente es igual a 1. ¿Listo? Bien. Seguimos. Seguimos con la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? La segunda propiedad dice el logaritmo de un producto. ¿Listo? Ya que es igual. Cuando nosotros tenemos el logaritmo de un producto, se va a convertir en una suma, el producto en una suma. Ahora, yo quiero, escúchenme, tomen atención. ¿Por qué les decía a ustedes que tiene una relación con la potenciación? ¿Qué se hacía cuando teníamos bases iguales? ¿Qué se hacían con los exponentes? Una multiplicación de bases iguales, ¿qué se hacían con los exponentes? Se sumaban. De igual manera acá, tiene algo de relación, jóvenes. Miren, logaritmo de x por y en base b es multiplicación. Se va a convertir en suma. Y miren lo que vamos a colocar. Se desdobla. Colocamos logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. ¿Listo? Entonces, esta es la propiedad cuando tenemos un producto. Ahora, si tú tienes una suma, mira, observa aquí, una suma con la misma base, tú lo puedes convertir también ¿a qué? A producto. ¿Listo? Y les voy a colocar acá un ejemplo. Si a nosotros nos dan logaritmo de 3, se me ocurre por 27, en base 3, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es producto, lo voy a convertir a suma. Y voy a colocar logaritmo de 3. Ojo que los dos van en la misma base. En base 3 más logaritmo de ¿quién? De 27. ¿En qué base? En base 3. ¿Listo? Entonces, de esta forma estaría aplicando la propiedad. Nuevamente, cuando te da un producto, se convierte en suma. Y cuando es división, ¿en qué se convertirá? En sustracción o en resta, ya, si quieren para entenderlo mejor. ¿Listo? Bien, entonces, cuando es división, se va a convertir en una sustracción. Coloco logaritmo de x en base b menos logaritmo de y también en la misma base. Les doy un ejemplo. Logaritmo de 42 en base 4. Pero antes, 42 sobre 3 en base 4. Tenemos una división. Habíamos dicho que cuando nosotros tenemos una división hay que convertir en una sustracción o en una resta. ¿Y qué voy a colocar? Logaritmo de 42 en base 4 menos logaritmo de 3 en base 4. ¿Listo?
Bien, entonces, solo estamos observando y avanzando y deben de estar reteniendo lo que es las propiedades de los logaritmos. Estamos en la tercera propiedad. Vamos por la cuarta propiedad. ¿Qué dice la cuarta propiedad? Fácil, logaritmo de una potencia. Observen, hijos, lo que voy a hacer. Si tú observas, tengo logaritmo de a grande, miren, he escrito grande, a elevado a n. Y en base b, esta b se escribe pequeño. Cuando tenemos el logaritmo de una potencia, ¿qué hay que hacer? Esta n, que es ¿no? el exponente de la potencia, va a bajar, ¿sí?, a multiplicar al logaritmo. Entonces, ¿qué voy a colocar? Coloco n logaritmo de a en base b. ¿Listo? Miren, observen bien. El exponente de la potencia, ¿sí?, va a bajar a multiplicar al logaritmo. Y si nosotros, yo les coloco un ejemplo, a ver, observen aquí, les coloco un ejemplo. Por ejemplo, si nos dan logaritmo de 8 elevado al cubo en base 2, ¿quién va a bajar? El exponente, este 3, va a bajar a multiplicar. Entonces, ¿qué voy a tener? Fácil. Entonces voy a tener 3 logaritmo de 8 en base 2. ¿Ya? Solo estamos aplicando la propiedad. Ahora, acá tenemos, hijos, otro tipo de potencia. Pero en este caso, acá tenemos un exponente y acá tengo el exponente de la base. El primero, ojo, bajaba a multiplicar. Y el segundo exponente va a bajar a dividir. ¿Está claro? Ya, bien. Entonces, si es que es así, ¿qué voy a colocar? N sobre esta M, que es el exponente de la base, he dicho que este baja a dividir. Ahí está dividiendo. Y luego, como los dos han salido, ¿qué nos queda? Nos queda el logaritmo de A en base B. ¿Listo? Bien. Ahora, si yo les doy un ejemplo, miren lo que voy a colocar. Voy a colocar logaritmo de 8 al cubo, 2 elevado al, se me ocurre, a la novena. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? Primero el exponente 3 va a bajar a multiplicar y el exponente de la base va a bajar a dividir. Ahí está, para que lo entiendan. Entonces, si es que es así, ¿qué resultado vamos a tener? Voy a tener primero baja a multiplicar y el otro baja el 9. El 9 baja a dividir. De tal forma que me queda logaritmo de 8 en base 2. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Continuamos. Deben de estar reteniendo, jóvenes, las propiedades. Es importante. Bien, tenemos aquí el logaritmo de una raíz. Y en este logaritmo de esta raíz, ¿sí?, ¿qué hay que hacer? Ustedes saben que la raíz se convierte en ¿qué? En una fracción. Y eso es lo primero que hay que hacer. Ya no podemos trabajar tan igual como está. Entonces miren lo que vamos a colocar. Logaritmo de x elevado a ¿qué? Se supone que acá hay 1. Ahí está el 1. Y la n, esta n va a bajar dividiendo en base b. Listo. Ahora se ha convertido en la anterior propiedad, porque esto viene a ser el exponente. ¿Cómo va a bajar? A multiplicar. Entonces, ¿qué voy a colocar? 1 sobre n, logaritmo de x en base b. ¿Listo? Ahora les doy un ejemplo aquí. ¿Y qué tal si nos dan, por ejemplo, logaritmo de la raíz cúbica de 27 en base 9? Se me ocurre. Ya, si nosotros no podemos trabajar con la raíz, hay que primero transformarlo. Si lo transformamos, vamos a tener logaritmo de ¿quién? De 27 elevado a ¿qué? A 1/3. En base 9. Y nuevamente estamos en el exponente que va a bajar a multiplicar. ¿Y qué nos va a quedar? 1/3 logaritmo de 27 en base 9. Listo. Estamos demostrando las propiedades. Cambio de base. Cuando nosotros, miren, a ver, quiero que observen bien en este caso. Logaritmo de x en base a. Ahora, si yo le quiero aplicar, cambiar la base, o sea, ya no quiero que sea a, le voy a colocar en base b.
¿Qué hacemos? Observa, mira, le aplicamos logaritmo al primero, mejor dicho, al número, y le aplico también logaritmo a la base. Entonces mira lo que voy a colocar. Voy a colocar logaritmo de x sobre logaritmo de a. ¿Se entendió? He aplicado al primero y luego a la base. Pero dice cambio de base. Ya no va a ser a, sino en este caso ahora le voy a colocar b. A lo que tú quieras de acuerdo al ejercicio. ¿Listo? Bien. Te doy un ejemplo. Aquí, un ejemplo. Si nos dan logaritmo de 36 en base 4. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer el cambio de base. Entonces, ¿qué voy a colocar? Logaritmo de 36 sobre logaritmo de 4. Y le voy a cambiar la base. Miren acá. Le voy a colocar base 3 y base 3. Ya he cambiado la base. Ya no es 4, sino que ahora es base 3. Seguimos. Luego tenemos la regla de la cadena. En la regla de la cadena, para que tú apliques la regla de la cadena, obligadamente todos los logaritmos se tienen que estar multiplicando. ¿Listo? Ahora observa, ¿por qué se convierte en la cadena? Tengo logaritmo de a en base b. Y esta base ahora sube arriba como logaritmo. Miren, logaritmo de b en base c. Como es c, ahora se convierte en logaritmo. Logaritmo de c en base d. Y luego el resultado va a ser igual al primero. Observen aquí. Pero en la última base. Entonces, ¿qué voy a colocar? Logaritmo de a en la última base. ¿Listo? Bien. Seguimos. Terminamos con la regla del intercambio. En la regla del intercambio, ¿quiénes voy a intercambiar? Solo ellos se pueden intercambiar. Aquí te lo voy a marcar con rojo. Miren, hijos, lo que voy a cambiar. Esta es la base y todo esto es el exponente. ¿Ya? Pero miren lo que estoy marcando, qué es lo que se puede cambiar. ¿Y con qué fin? Tú lo vas a observar en este momento. Te he puesto acá un ejemplo. 5 logaritmo de 7 en base 2. Digo, 5 logaritmo de 7 en base 5. En base 5 es jóvenes. Nuevamente aquí lo voy a copiar para que lo vean claro. Es 5 elevado al logaritmo de 7 en base 5. ¿Y qué habíamos dicho? Marqué con rojo. Solo voy a intercambiar estos. Quiere decir que este 5 va a subir donde está el 7 y el 7 va a bajar. Ah, ya. Entonces, si es así, miren lo que voy a hacer. Este 7 va a bajar. Ahí está. ¿Y qué voy a colocar arriba? Logaritmo de 5 en base 5. ¿Listo? ¿Y esto a qué es igual? Es la primera propiedad que les dije. Cuando estos dos son iguales, automáticamente ¿a qué es igual? A 1. Entonces voy a tener 7 elevado a 1, que es lo mismo 7. ¿Listo? Bien, un ejemplo más para que quede. Si yo tengo 12 elevado a logaritmo, se me ocurre, de 24 en base 12, ¿sí? Ya, ahora, si le aplicamos la regla del intercambio, nuevamente, miren lo que vamos a intercambiar. Estoy marcando para que quede. ¿Listo? ¿Quién baja? Baja el 24 y este es igual al logaritmo. El 12 sube. Logaritmo de 12 en base 12. Y nuevamente, cuando estos son iguales, ¿a qué es igual? A 1. ¿Y a qué es igual finalmente? 24. Listo. Jóvenes, hasta aquí lo que es las propiedades. Ahora vamos a utilizar esas propiedades y trabajar ejemplos. Y para trabajar los ejemplos, escucha con atención lo que te voy a indicar. Para trabajar nosotros los ejemplos de logaritmo, utilizamos lo que es teoría de exponentes. Quiere decir, un ejemplo, si yo tengo 27, este 27, ¿cómo lo escribes? Como potencia. No, como potencia, estamos hablando como potencia. O como sí, estoy hablando bien, como potencia. Este 27 sería igual a 3 elevado al cubo. ¿Está claro? Y si tengo 125, si lo escribes como potenciación, ¿cómo escribes? 5 elevado al cubo. Eso es lo que vamos a hacer, o eso es lo que se aplica en lo que es logaritmos. ¿Listo? Bien, observa aquí. Entonces, tengo el logaritmo de 27 en base 3. Pero este 27
nosotros tenemos obligadamente que convertirlo a base 3 elevado a algún exponente. Y si no te acuerdas, pues este 27 que está aquí, sácale el mínimo a un lado, jóvenes. Sáquenle el mínimo si no se acuerdan. Entonces, si le sacas el mínimo, sería tercia 9, tercia 3, tercia 1. ¿A qué es igual? 3 elevado al cubo, en el lugar de 27. Entonces, miren lo que voy a escribir. Entonces voy a colocar logaritmo. Ya no coloco 27. ¿Qué voy a escribir? 3 elevado al cubo, en base 3. Más logaritmo. De igual manera, 125, si tú le sacas el mínimo, te va a salir 5 elevado al cubo. Bien, habíamos dicho que no trabajamos con raíz. ¿Qué colocamos? 5 elevado a un medio. Espero que se esté observando. Es la base. Seguimos. Más logaritmo. ¿Cuánto es 216? 6 elevado a ¿cuánto? Al cubo. Perfecto. Entonces, ustedes ya le sacan el mínimo. Ojo aquí. Entonces, en el lugar de escribir 216, yo voy a escribir 6 elevado al cubo, en base 6. Listo. Ahora aplicamos la propiedad. Los que me han estado atentos lo van a hacer perfecto. ¿Qué habíamos dicho que cómo baja este exponente? ¿Baja a qué? A multiplicar. Listo, vamos a bajarlo a multiplicar. Y si es que es así, para que se den cuenta, miren, ahí está bajando a multiplicar. ¿Y qué te queda? Si ha bajado, está quedando logaritmo de 3 en base 3. Más, ahí alguien está observando qué va a pasar. ¿Sí? Nuevamente, ¿quién baja? Otra vez baja el 3 a multiplicar. Entonces voy a tener 3. Ojo, ¿3 sobre quién? Habíamos dicho, a ver, atiéndanme aquí. Este 3 baja a multiplicar. Sin embargo, este exponente de aquí bajaba ¿a qué? A dividir. ¿Listo? Ya. Y si es así, miren lo que voy a escribir. ¿Sobre quién? Sobre un medio. Un medio. Y finalmente, miren todo lo que se ha ido. ¿Y qué te queda finalmente? Me queda el logaritmo de 5 en base 5. ¿Listo? Espero que estén entendiendo hasta ahí, jóvenes. Seguimos. Fácil. Más. Nuevamente. ¿Quién va a bajar? El 3. ¿Hacia dónde baja? A multiplicar el logaritmo. Entonces, ¿qué voy a tener? Me va a quedar 3. Ha bajado a multiplicar. ¿Y qué queda? Si el 3 se ha retirado, me queda el logaritmo de 6 en base 6. Ya está, fácil. Ahora, en una de las propiedades en la primera parte, hijos, tenemos esta propiedad. Cuando son iguales la potencia y el número, automáticamente se convierte ¿quién? En 1. En 1. De igual manera aquí, 1. Aquí tenemos el otro, 1. Entonces este sería el primero, 1, ¿sí? Entonces reemplacemos. De frente, 3 por 1, 3. Más 1 por lo mismo sigue siendo. Entonces ahora vamos a copiar como debe ser. Miren a ver la división. El 3 se supone que debajo tiene la unidad sobre un medio. Ahí vamos a trabajar medios extremos. Más 3. Culminamos. 3 más 3, 6. Lo más fácil. Más. Ahora, extremos. 3 por 2, 6. 1 entre 1, 1 por 1, 1. El 1 debajo no tiene valor. Entonces, finalmente, ¿cuánto nos sale? 12. ¿Listo? Esta es la forma como se debe trabajar los logaritmos. O sea, tenemos que lograr que la base y el número sean iguales. Ahí está. De tal forma que eso se convierte en 1. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Algunos ya estarán observando en este caso. Es la regla del intercambio. Recién en este momento lo hemos hecho. Miren, les voy a marcar quiénes se pueden intercambiar. Aquí. ¿Listo? Ya. Ya les he marcado. Ahora, intercambiemos. El 7 baja y vamos elevado al logaritmo
de 5 en base 5. Menos, ¿quién baja? Baja el 12 y elevado al exponente de ¿quién? De 6 en base 6. Más, ya. Ahora quiero que observen aquí. Tenemos el logaritmo, los dos tienen la misma base y tenemos el logaritmo de una suma. Si es una suma, si yo retrocedo la propiedad, ¿de dónde ha venido? Del logaritmo de un producto. Lo hemos hecho, por eso decía a jóvenes que traten de entender. La suma se convertía en producto. La sustracción se convierte en división. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Ya, voy a convertirlo ahora a multiplicación. Se escribe un solo logaritmo y multiplico 4 por 9 en base 6. ¿Listo? Bien. Aquí, fácil. Son iguales. Es igual a 1. Entonces, ¿qué nos queda? 7. Menos, de igual manera, otra vez 1. Menos 12. Más. ¿Cuánto es 4 por 9? Me va a quedar logaritmo 4 por 9, 36. En base 6. Fácil. ¿Cuánto es 7 menos 12? Menos 5. Más. Logaritmo. ¿Cómo escribo el 36 para que este sea 6 también? Escribo 6 elevado al cuadrado. En base 6. Fácil. Entonces, finalmente, ¿qué nos queda? Menos 5. ¿Cómo baja este 2? Baja a multiplicar. Entonces tengo más 2 logaritmo de 6 en base 6. Y nosotros sabemos que esto es igual a 1. Finalmente, termino aquí. Menos 5 más 2 por 1, 2. Resultado final. ¿Cuánto es menos 5 más 2? Menos 3. Y ese es mi resultado final. Entonces, para poder trabajar nuevamente logaritmos, tenemos que convertir, utilizar la potencia y aplicar propiedades, recordar a los jóvenes. Siguiente ejemplo. Con este ejemplo voy a culminar y luego trabajamos taller. Observemos bien. Si tú te fijas, ustedes hijos jóvenes se fijan, tenemos exponentes, tanto de la base como el número. Lo voy a marcar. Aquí, 4 y 5. El primero baja a multiplicar. Ahí está, multiplicando. Y el 5 baja dividiendo. Perfecto. ¿Y qué nos está quedando? Logaritmo de 3 en base 2. ¿Listo? Bien. Más. Logaritmo. En el lugar de 9, ¿qué escribo? 3 al cuadrado. Y en el lugar de 4, porque este es 4, escribo 2 al cuadrado. Ya, esa es nuestra primera parte. Seguimos. Aquí, logaritmo de 2 en base 3. Nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? 4 quintos logaritmo de 3 en base 2 más este 2 va a bajar a multiplicar 2. Y este otro 2, que es el de la base, el exponente de la base, baja a dividir. ¿Y qué nos está quedando? Nos está quedando el logaritmo de 3 en base 2 por el logaritmo de 2 en base 3. Sin embargo, 2 entre 2 es 1. Entonces, ¿qué nos queda? 4 quintos logaritmo de 3 en base 2 más logaritmo de 3 en base 2. Todo esto por el logaritmo de 2 en base 3. Ya, ahora bien, observen aquí. Logaritmo, logaritmo. Es como decir, como sumar 4 quintos x más x. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos 4 quintos más 1, porque se entiende que acá hay la unidad, ¿cuánto sería? Yo les he enseñado a ustedes sumar fracciones. 4 quintos más 1. ¿Sí? Este 1 subí aquí, multiplicando. Y luego sumamos. 5 por 1, 5. 5 más 4, 9. 9 sobre 5. Allá, entonces va a ser igual a 9 quintos. ¿Qué?
logaritmo de 3 en base 2. Es todo el resultado del paréntesis. Pero esto hay que multiplicarlo, dice, por logaritmo de 2 en base 3. Y si nosotros lo multiplicamos, fácil, multiplicamos 9 quintos por 1, nos sale igual a 9 quintos. ¿Sí? ¿Y qué voy a colocar? Logaritmo de 3 en base 2 por logaritmo de 2 en base 3. Entonces, ¿qué voy a colocar? Logaritmo de 2 en base 3. Y esto lo voy a elevar al cuadrado, porque hay 2. Y luego, ¿cómo baja? ¿O qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Nada. Ahí nomás queda, jóvenes. ¿Listo? Este es un método para resolver. Podemos usar también otro. Y por ejemplo aquí, ¿no? Cuando tenemos logaritmo, a ver, observen acá, logaritmo de 3 en base 2, y acá también hemos logrado logaritmo de 3 en base 2. Si es que yo logro que los dos tengan la misma base, podemos convertir a multiplicación. ¿Listo? Bien, jóvenes, vamos a continuar luego reforzando.